en un momento con nuestro Uno coge un invitado. bus, pues va a haber gente ahí, lo mismo, uno puede estar en un sitio y automáticamente van a estar ahí, lo siente uno, pero digamos que el conocimiento pues ya nos ha llevado a entender esto como una realidad que no lo considero para nada paranormal, sino es parte de la normalidad, de lo habitual. Pero Entonces, yo no es que te vea y te diga, ay, sí, mire, tienes un espíritu al lado tuyo que te está diciendo tal cosa. Así lo esté percibiendo, pues no es el momento, no es el lugar y no es la forma de empezar a generarle ese tipo de una comunicaciones a la amistad. gente que está ahí, aunque lo sienta y aunque lo perciba. Hoy hablaremos con el médico que habla con los muertos. ¿Crees que es posible hablar con las personas del más allá? ¿Crees en la vida después de la muerte? Déjanos tus comentarios con respecto a este programa. Nos encantaría saber tu opinión. Y si este contenido es de tu agrado, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas más contenido de tu interés. Antes de darle ingreso a nuestro querido invitado, que es el médico que habla con los muertos, voy a hablarles un poquito de él. Entonces, él se llama Anderson Galindo, él es de Colombia, él nos dice que habla español, inglés, portugués y señas colombianas. Él es médico cirujano y es especialista en medicina familiar de la Universidad del Bosque. También, bueno, él ha hecho muchísimas cosas que ya ahorita de pronto nos hablará mucho más, pero aparte de su carrera profesional como médico y también presta, digamos, servicios como en la, digamos, en la Cruz Roja, en todo este tipo de gestión de riesgos y eso, él también ha hecho formación en, por ejemplo, la ufología, que es todo lo de los extraterrestres, bueno, expedientes gubernamentales. También él está especializado en la parapsicología científica, lo que es telepatía, clarividencia, precognición, desdoblamiento, mejor dicho, de todo. Eso es para De que todo, de todo. ustedes, si querían preguntar sobre esto, este es el espacio. Habla también de hipnosis clínica, entonces hay regresiones sobre las fobias, terapias antiestrés, bueno, de todo. La bioelectrografía, que ahorita nos dirá qué es bioelectrografía. Y otro tipo de cosas relacionadas con la medicina, que es como la medicina bioenergética, la ciencia espírita, la metafísica, todo lo que se refiere a la salud espiritual, la mediumnidad, porque ya vamos a hablar de él, por qué es que habla con los muertos, también todo lo de la reencarnación, no mejor dicho él. Si tenían alguna una cuestión para preguntar, este es el Aquí espacio. es. Aquí Aquí es es. para que Entonces, pregunten. vamos a darle paso a nuestro querido amigo invitado, Anderson. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Hola, 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 buenas Anderson. noches, muchas gracias por la invitación y por compartir estos espacios y estos minutos con todos ustedes. No, a ti, gracias, Gracias a Anderson. ti. Bueno, no sé si todo lo que dije es cierto o bueno, yo sé que tú haces muchas más cosas, ¿cierto? ¿Qué más quieres aportarnos de tu vasto conocimiento? Digamos que siempre la curiosidad y el cuestionamiento de la vida me ha llevado a indagar diferentes temas, que es lo que me permite hoy pues conocer y estudiar como todas estas cosas. Dentro de la experiencia de vida y dentro de mi carrera profesional, pues una de las cosas que siempre tengo presente es el poder servir a los demás desde las diferentes áreas en las que más se pueda. ¿Sí? Digamos que el pensamiento no deja de ser crítico, no deja de ser científico como médico y pues efectivamente entender estas otras realidades de la experiencia de la vida humana es lo que pues me ha permitido conocer algunas otras aristas de la vida que pues es lo que nos lleva a tener este poquito de conocimiento. Ay, gracias, Anderson.
Bueno, ahora sí, ¿cómo así que hablas con los muertos? ¿Qué es Sí, eso? ¿cómo es eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues digamos que lo vamos a tocar desde tres puntos de vista, desde la parte personal, familiar, desde la parte médica, científica y desde el estudio de la ciencia de esta realidad espiritual. Ujú. Entonces, dentro de el formalismo, digamos, dentro de las mismas ciencias médicas, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el ser humano en su calidad de vida no es solo un ser biológico, que efectivamente el postulado que tiene la ciencia médica es que la calidad de vida incluye que el ser humano esté bien en dimensiones como la física, claramente, el cuerpo, los órganos, las pastillas, todo esto, la realidad mental, la realidad psicológica, una realidad o dimensión social, una ambiental y una espiritual. Digamos que en la ciencia médica se contempla la espiritualidad como una realidad y una dimensión del ser humano. Entonces, digamos que hay muchos postulados médicos científicos que soportan de que la realidad espiritual pues existe y no pelea realmente la espiritualidad con la ciencia para nada. Pero Eso, digamos, una preguntita ahí, ¿eso es algo más bien reciente o no? Porque casi siempre reciente y no cuando uno... reciente. Digamos que, pues, postulados a nivel universal en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, ya desde el año 85 se ha venido contemplando la dimensión espiritual, ¿sí? Dentro de las diferentes corrientes de salud, pues digamos que hay muchas aristas sobre contemplar o no la espiritualidad, no como religión, digamos que la religión es una institucionalidad, cuando hablamos de religión está dentro de la dimensión social, pero la dimensión espiritual se clasifica o se considera dentro de la ciencia médica como lo trascendental, la conexión con lo sagrado, con algo que va más allá de este plano físico. Entonces, desde la ciencia médica, digamos que se permite conocer esta realidad espiritual a través de publicaciones, de artículos científicos, de congresos, mostrando que efectivamente esto existe. Incluso una de las enfermedades que se encuentra, digamos que en el tratado de medicina, nosotros, las enfermedades que no existen, el CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, lo que no existe ahí para nosotros como médicos, o sea, no es enfermedad o realmente no se considera que haya un médico grande, ¿sí? Y dentro de esta clasificación hay una, que el código por número es F44.3 y es la enfermedad o se reconoce como patología el estado de trance y posesión. Entonces, la Ah, posesión sí. se Uy, reconoce como una enfermedad cuéntanos, médica. ¿cómo es eso? Se reconoce como una enfermedad médica, dándole cabida a diagnósticos diferenciales de esquizofrenia, alucinaciones, estados alterados de conciencia por drogas, digamos que otro tipo de realidades, pero pues desde la parte médica, digamos que hay un campo abierto para esa experiencia. Incluso con algunos pacientes hemos tenido la posibilidad de tener como este encuentro con esas otras conciencias diferentes a las que son el paciente propiamente. Eso, digamos, desde la parte médica. Desde la Sí. parte personal, pues digamos que en mi familia, sobre todo en la línea paterna, por más de 4 generaciones se han venido presentando experiencias de contacto con esta realidad espiritual, con entidades espirituales que efectivamente se denominan que son los espíritus de la gente que estuvo viva en algún momento en este plan. Entonces esas comunicaciones y esos enlaces se han presentado a través de mi familia en diferentes escenarios y pues en la práctica diaria, en el día a día, pues he tenido la experiencia de conocer y de relacionarme con esta realidad, precisamente interaccionando pues con estas inteligencias externas que se denominan así, espíritus que vendrían a ser estos muertos de la gente que ya vivió, O de sea todas que las categorías. como quien dice cuando una persona, digamos, muere, el espíritu queda vivo, no muere. Sí, digamos que nosotros somos un espíritu con cuerpo y no al revés. No es que seamos un cuerpo que tenemos un espíritu, sino al revés.
¿Y el espíritu qué es? Es como ese principio inteligente del universo, es como esa conciencia que realmente se transmuta o se transforma, que al perder el cuerpo físico no perdemos en ningún momento nuestra individualidad de pensamientos, de sentimientos o emociones. Nos separamos del cuerpo, pero seguimos pensando, seguimos sintiendo, seguimos interactuando. Digamos que no nos metemos en un mar o en una inmensidad que nos diluyamos o nos perdamos. Y pues la experiencia que hemos tenido asimismo, como muchas investigaciones y muchos aportes de diferentes estudiosos a través de años, han consolidado este tipo de informaciones que desde la parte teórica pues lo hemos verificado, y desde la parte práctica pues también conocemos esta realidad de que nosotros no terminamos con la muerte del cuerpo físico. ¿Y tú tienes alguna historia que te acuerdes que te haya pasado en, digamos, trabajando, con alguna experiencia así? Pues digamos que han sido como muy permanentes y muy activas. O sea, ahorita ¿Sí? fuera de cámaras hablábamos un poco incluso de esas sensaciones desde niño, de que en la oscuridad pues realmente el miedo más que a la oscuridad era el miedo a lo que había por ahí, de cosas que uno no entendía, no comprendía, que simplemente se sentía uno mirado, observado y salga corriendo de un lado para otro. Pero igual, a dormir, que me apaguen la luz cuando me duerma, de resto no. Entonces después, pues digamos que esas experiencias desde chiqui, pues se fueron intensificando, empezó la curiosidad y la misma vida a presentarme eventos o momentos donde pues se percibían este tipo de realidades diferentes. Y de hecho, en algún momento fue algo de tabú en la familia hablar de este tema un poco así abierto, de decir, oiga, no, si yo siento, yo hablo, interactúo con espíritus, ¿sí? Sin embargo, en una de las prácticas del anfiteatro, cuando estaba estudiando medicina, haciendo disección allá de los cadáveres y todo esto, pues precisamente había como la presencia de ese que estaba ahí tirado en la mesa. ¡Ay! ¿Sí? ¡No! Y pues la percepción fue automática y fue como, se me salió, como que, está aquí. Y mis compañeros se quedaron como, ¿quién está O aquí? sea, ¿De tú le qué está dijiste a tus hablando usted? compañeros, tú le dijiste Sí, a tus ahí, compañeros, él está ahí. sí, y pues hasta ahí claramente, de hecho era un semestre relativamente nuevo. Nosotros en medicina más o menos los cursos son como de 100 personas en una misma aula. En estas prácticas, pues claramente yo no me hablaba mucho con los compañeros del semestre, pero digamos que esa frase fue detonante para que medio salón se volteara a mirar y como así, ¿de qué están hablando? ¿De qué está hablando usted? Ellos están aquí. Y yo como que, entonces, de hecho fue una de las maneras en que realmente me vine a conocer con muchos de los compañeros de la universidad hablando de estos temas, y ya pues efectivamente empezar a relacionar a... ¿Y qué pasó ese día? ¿Pero y qué El No, pasó? pues, sexto sentido. digamos que pues ese día, de hecho, esas conexiones, este ser entra en un estado como de turbación, como que falta de claridad. Claramente el proceso de separación de su cuerpo fue algo traumático, y pues el hecho de que esté en un ambiente universitario es que claramente no hubo una familia, no hubo un reconocimiento, y pues precisamente son estos cuerpos los que se presentan al proceso académico y de investigación. Claro. Entonces, pues entra uno en conexión con ellos precisamente para darle un apoyo. O sea, parte de la tarea y de las posibilidades de conectarnos con esta realidad es mutua. Es que nos ayuden ellos desde una realidad espiritual, pero nosotros también tenemos esa posibilidad de ayudarlos a ellos. Entonces, entrar en una comunicación o en una conversación con ellos, dándole claridad de su realidad, decirle pues que efectivamente en este momento ya se encuentra en otro estado de conciencia, en otro plano, generar esa necesidad de que esa persona ore y reciba un acompañamiento y una guía de su plano espiritual para que pueda trascender, pues fue parte de la tarea y de la experiencia en ese mismo momento, ¿sí? Después me enteré, hablando con uno de los profesores de ahí del anfiteatro, que decía, no, es que yo escucho teclear arriba en el segundo piso del anfiteatro el computador, y hay veces yo estoy solo aquí abajo trabajando. Entonces, Claro. Ay, o sea que la gente que sí creía en esas cosas empezaron a hablar contigo. Exacto. Entonces ahí empieza uno como a reconocer esos sitios y esos escenarios,
y pues es muy común realmente que en muchos sitios se encuentre. Digamos que una de las referencias es que casi que hay una relación 1 a 3, por cada vivo casi que hay como 3 escritos, no de una forma pues tan matemática o puntual, pero es más o menos una de las proporciones que el mundo espiritual nos dice de esta realidad. Entonces, en diferentes entornos, pues van a haber diferentes tipos de espíritus. En el hospital, claramente, en los procesos cercanos a la muerte de los pacientes, hay un equipo espiritual que acompaña ese proceso de muerte o de desencarnación de estas personas, y en ocasiones eso también se percibe en los turnos, efectivamente, de que ya se siente como una cantidad de seres que llegan a una habitación y uno es como, ups, desde este plano. Con permiso, lo voy a examinar. Como que tranquilo dentro de decir, bueno, pues no, ya con permiso. Sí. Pero tú, a ver, una pregunta. ¿Tú los ves, los sientes, los escuchas? ¿Qué sientes tú? Pues digamos que hay diferentes Sí. ¿Cuáles? formas en que se han presentado las comunicaciones. Una por percepción, otra por visualización, aunque no física. Digamos que dentro de la mediumnidad o dentro de esa posibilidad de conectar con el otro plano hay más de 90 tipos diferentes o formas de generar estas manifestaciones. Están los que los escuchan, están los que ven, están los que prestan la mano, bueno, hay 90 categorías diferentes, ¿sí? Dentro de algunas de estas, pues efectivamente es esa percepción, esa inspiración que le llegan a uno ciertas imágenes o ciertos conceptos que le permite a uno reconocer eso, y pues las otras comunicaciones ya es con un grupo de trabajo, donde se hace una incorporación, donde se presta el cuerpo, las cuerdas vocales, dependiendo, para entrar en una comunicación un poco más directa con estas entidades espirituales. Entonces, digamos que las experiencias han sido desde poder hablar tú a través de otra parte del equipo, de simplemente percibirlos o sentirlos, o pues efectivamente uno como que enlazarse de manera cotidiana, casi que como cuando uno coge un bus, pues va a haber gente ahí, lo mismo, uno puede estar en un sitio y automáticamente van a estar ahí, lo siente uno, pero digamos que el conocimiento pues ya nos ha llevado a entender esto como una realidad que no lo considero para nada paranormal, sino es parte de la normalidad, de lo habitual. Pero y cuando tú, digamos en el ejemplo que tú mostraste, que estás estás ante una persona que de pronto, digamos, está en estado crítico, que ya va a desencarnar, y tú ves, o sea, sientes la gente ahí ¿qué? ¿Los sientes o los ves? Y cuando vas caminando, como que en las películas muestran como si uno atravesara a los espíritus, sí. Tú sientes como el calor de los... Sí, no, digamos que efectivamente cada uno de estos espíritus o de estos seres irradia un patrón vibratorio, ¿sí? Parte de lo que se siente efectivamente es la longitud de onda o esa frecuencia, dependiendo a la elevación moral de cada uno de estos seres. Entonces, cuando es un equipo médico o un equipo de salud espiritual los que están ahí, la energía es supremamente fuerte, densa, y pues la alcanza uno a percibir efectivamente, casi como cuando pasa alguien corriendo al lado de uno, que sin tocarlo, pues siente uno como ese de ahí. Sí, ese vaho, esa presencia. Y ya, obviamente. O sea, que tú vas entrando en cool. Uno como que, me corro, permiso, siga. Pero entonces, dependiendo a lo que uno y a los escenarios que uno tenga, empieza uno a generar un enlace o una conexión con ellos. En ocasiones, parte del trabajo conjunto es precisamente ser uno un instrumento para entregar unas energías a la persona que está al frente, y realmente viene a ser uno simplemente un instrumento, un puente, y vienen estas entidades y como que a través de uno pues irradian una energía que es pues el corrientazo, el calor, para irradiar a la persona que lo necesita. Entonces hay otros escenarios donde uno simplemente es un instrumento o un puente para que estas entidades hagan parte de la acción sobre el cuerpo físico de alguno de los pacientes. O sea, como que a través de tus manos y digamos, ayudan al paciente. Es correcto. Sí, digamos que ahí se entremezclan la energía de uno y la energía de ellos para que pues el paciente pueda recibir este tipo de
de vibración y de patrones para generar algunos cambios, ya sea cambios hacia el proceso de salud o cambios hacia el proceso de liberación, de separación que en ocasiones es necesario, ¿sí? Digamos que ya hay un proceso donde debería estar al otro lado, pero hay una carga energética que no le permite como que separarse bien, entonces uno también ayuda como en esa otra fase. Y cuando tú hablas Qué con tus interesante. compañeros digamos, tú estás nuevo en un cargo, llegas nuevo a la clínica y empiezas a sentir esas cosas, ¿tú las compartes con tus nuevos compañeros o cómo es Pues la dentro de la prudencia que es parte de la tarea, sí, por cosas de la vida siempre se ha presentado un tema de conversación. Uno pareciera que fuera como el azar, de que simplemente se dio el tema de conversación, pero yo siempre digo, y ellos dicen que las cosas no son por casualidad, siempre son causales. Entonces, yo no es que te vea y te diga, ay, sí, mire, tienes un espíritu al lado tuyo que te está diciendo tal cosa. Así lo esté percibiendo, pues no es el momento, no es el lugar y no es la forma de empezar a generarle ese tipo de comunicaciones a la gente que está ahí, aunque lo sienta y aunque lo perciba, ¿sí? Pero pues por lo general, digamos que sale algún tema de conversación, obviamente hay mucha literatura que fortalece el estudio formal de esta realidad espiritual, y en ocasiones pasa que tengo el libro ahí de pronto encima de la mesa, llega alguien y mira de reojo y como que, ¿usted qué está leyendo? ¿Y por qué? Y se le empiezan a acercar de hecho esas personas de qué es eso, y pues se genera ahí como todo el tema de conversación, el interés, y pues claramente ya se da como una puerta abierta de poder dialogar sobre estos temas. ¿Pero has sentido rechazo por alguno de tus compañeros por eso? En Porque el es que, digamos, uno colegio, piensa... ahorita no tanto, digamos que ahorita realmente ya hay una defensa un poco clara. Primero, obviamente siempre está el que lo señala uno o de loco, o de diabólico, o de 20.000 cosas más, ¿sí? Como que esto, este man de que está hablando cuando se presentan los temas de conversación. De hecho, en el colegio, por allá en bachillerato, en algún momento, hablaron con los compañeros como que dentro de la inocencia y todo, no, pues mire que esto, que pasa esto. Al otro día un compañero simplemente me dejó de hablar. Y después yo como que, oye, ¿qué pasó? No, es que yo le conté a mi mamá y mi mamá me dijo que no te hablara, que chao, que esa vaina nada. Y yo, pero ¿qué? Que contigo no me metiera. Que aleje a los demonios de su vida. Y yo como que en ese entonces pues dije, no, esto como que no es un tema así como muy abierto de tocar. Sin embargo, pues a través de los años y a través de todo este escenario, pues de hecho en mis redes sociales incluso yo tengo que soy médico espírita, y pues la curiosidad de mucha gente cuando interroga qué es eso, o sea, no es que yo me presente, hola, mire, yo hago esto, sino pues se genera el interrogante por parte de ellos y pues se da el tema de conversación para hablar sobre este tema. Y pues hace ya parte de la vida, ya hace parte de un tema como tan natural, así como estar hablando uno, no sé, de un partido, de qué comida le gusta, de todo eso, pues ya para uno es una realidad decir, ah, mire, aquí nos están acompañando, no solo estamos usted y yo, sino tenemos otros 3 aquí que nos están escuchando y estamos compartiendo en este momento. Ay, qué terrible. Y aquí ves algo. Nos dice Miguel, fluidificación. Fluidificación de fluidos. La fluidificación es como esa irradiación o ese tipo de condensación de energía para que se manifieste. De hecho, una de las terapias dentro de la ciencia espírita, bueno, ¿qué es la ciencia espírita? De pronto ahí hablando un poquito dentro de la corriente de pensamiento, dentro de lo que conozco de la espiritualidad. Es la ciencia que estudia el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus y de la relación con el mundo corporal. Entonces, digamos que el proceso en el que esta rama de conocimiento se generó, pues por allá algunos académicos y uno de los profesores en Europa, hace muchos años, como que empezó a vivir algunas experiencias, lo invitaron a reconocer algunos eventos que estaban ocurriendo. De hecho, este profesor en una primera fase dijo, no, sabe que esa vaina como que no me convence, ni siquiera voy a intentar mirarlo. Y le insistieron tanto y después dijo, pero venga, mírelo. Entonces lo invitaron, el tipo empezó a mirar y dijo, venga, aquí como que pasan cosas raras. Y empezó a recopilar mucha información sobre estas experiencias y la publicó. En esa época, pues digamos que no era tendencia a la publicación de artículos científicos, sino de obras literarias, de libros.
Entonces, desde 1857 en Francia se empezaron a generar la publicación de la recopilación de estos eventos y pues digamos que son parte de la base de información que tenemos sobre estas experiencias desde esa época y pues al día de hoy claramente las comunicaciones que tiene uno con la realidad espiritual pues puede verificar como ese tipo de informaciones, ¿sí? Entonces una de esas terapias es precisamente los pases magnéticos o los fluidos, que es como la imposición de manos, la transferencia de energía, e incluso dentro de la literatura científica hoy en día hay muchos artículos científicos que demuestran la veracidad y los efectos que tiene como esa terapia de imposición de manos, ¿sí? Comparan, digamos, la terapia de Reiki, comparan las diferentes terapias de imposición de manos y se ha demostrado cómo las células de la sangre aumentan, cómo las células de los huesos cambian, cómo algunas bacterias y algunas cepas se desaparecen a través de esta imposición de manos. Entonces hay una cantidad de investigación científica que soporta este tipo de experiencia y pues en mi día a día con la posibilidad de tratar con muchos pacientes, pues es algo que habitualmente hace uno. Yo te tengo una pregunta con respecto a eso que acabas de... Ya Juan Pablo, ya voy con tu pregunta, pero quería preguntarte una cosa. Digamos, tú me dices que, digamos, la ciencia médica como tal ya está aceptando todos estos procesos espirituales. Yo, digamos, en mi percepción, digamos, la psicología, no la medicina, sino la psicología busca es rechazar muchas veces la parte, digamos, espiritual, es lo que yo he visto, como que siempre muestran que todo es irrigación del cerebro, que digamos, no sé, que el amor es algo cerebral y no, como que no buscan desprestigiar la parte espiritual. ¿Tú cómo ves eso? Digamos, me estás diciendo Digamos, Sí, dime. La psicología, digamos que incluso desde su origen como definición etiológica de la palabra era el estudio del alma. O sea, desde el significado de lo que era psicología era el estudio del alma, que posteriormente a unos años ya se le haya cambiado el concepto hacia el análisis de la mente y el comportamiento del ser humano, es una cosa diferente, pero en su origen hablar de psicología era el estudio del alma. Claramente al día de hoy hay diferentes escuelas psicológicas, entonces uno estudia la conductiva conductual, otra el psicoanálisis, otra la social, digamos que hay diferentes ramas que incluso entre dos psicólogos de dos escuelas diferentes van a tener sus diferencias fundamentales. A diferencia de la medicina, la escuela de psicología, si tiene un principio social, van a tener unos principios, si tiene una de psicoanálisis, van a tener otro, y si tienen conductiva conductual, van a tener otro, ¿sí? Dentro de la aceptación, obviamente, como ciencia o como rama, tanto médica, psicológica o científica, las áreas del conocimiento realmente son neutras y son abiertas al proceso de evolución como su rama de pensamiento. Con lo que nos encontramos son con pensadores o con médicos o con psicólogos muy puntuales que no participan o no creen en eso. Entonces no es que la ciencia o la psicología diga, sino de pronto es el psicólogo X o el científico X o el médico X el que rechaza o anula eso. Pero como principio fundamental de la corriente académica o científica no son puertas cerradas a negar este tipo de realidades. De hecho, yo hago parte de una asociación médico-espírita que somos profesionales de la salud que analizamos y correlacionamos esta realidad espiritual con la realidad médica y del ser humano. Y en este equipo médico, en esta asociación encontramos médicos, psicólogos, médicos de diferentes especialidades, psiquiatras, ginecólogos, bueno, de diferentes áreas de las especialidades y psicólogos de diferentes líneas de pensamiento, y nos damos cuenta efectivamente que pues esa rama no está cerrada dentro de la corriente y no contradice ni va en contra de los principios habituales, ¿sí? Entonces, realmente hablar de que hay un pensamiento, una ciencia o una rama académica que lo niegue, pues no. Son los pensadores, es la persona. La persona, o sea, la persona la que tiene los prejuicios y dice, no, aquí no hay nada si no es científico. Más sí, o sea, no la psicología. Así como yo soy médico, yo les digo, mira, yo soy médico y esa realidad existe. Yo soy médico y les digo que el espíritu existe.
Obviamente es una opinión en un lado de Anderson como médico, más no de toda la ciencia médica. Entonces, pero si te voy a mirar las investigaciones, las publicaciones, pues respaldan lo que estoy diciendo como médico, ¿sí? Entonces, pues digamos que son los pensadores los que en ocasiones rechazan esta realidad, pero pues es algo natural que está inmersa en el día a día. Gracias. Mira, Juan Pablo nos pregunta, ¿percibe a los espíritus de las personas únicamente cuando está enfrente a ellas o puede ser a distancia también? O sea, digamos, yo hablo contigo acá, tú puedes percibir si yo tengo obsesión, bueno, gente si Laura tiene a alguien ahí. Si alguien está aquí por acá. Alguien te está tocando la oreja derecha en este momento. No, Laura, tápese las orejas. Pues depende, digamos que efectivamente la distancia no limita la posibilidad de conexión con estas realidades, ¿sí? Dentro del fenómeno de parapsicología, no hablando propiamente del espiritismo dentro de lo que enseña, sino lo que trabaja otra de las áreas del conocimiento como la parapsicología, es esta capacidad de conexión a la distancia, que se puede presentar de forma telepática independientemente de la distancia a la que esté, o a través de un proceso, digamos, de desdoblamiento, donde mi cuerpo está aquí, yo voy a generar un estado alterado de conciencia y de trance, sale mi conciencia del cuerpo y puede ir a visitar al otro extremo del mundo o a otros mundos en ese estado, ¿sí? Entonces, así como yo puedo whatsappear aquí a alguien al otro lado del mundo y le llega el mensaje en un segundo, esta tecnología, entre comillas, en la realidad espiritual, pues es mucho más superior. Entonces, realmente no van a haber límites de distancia y yo puedo generar esa conexión con ellos. Incluso parte de lo que uno hace cuando hace oración o cuando entra en contacto con los seres queridos que ya fallecieron, esa oración le va a llegar el mensaje a ellos, ya sea que estén al lado de uno o estén al otro extremo o en otras realidades o en otros planos superiores o inferiores, ¿sí? Digamos que la distancia no va a ser una barrera para que realmente entremos en interacción con estas entidades espirituales. ¿Alguna vez te has asustado de ver de algún espíritu que tú digas, aquí sí me asusté y no, o todos son tranquilos? Pues al inicio, digamos que el desconocimiento frente a esta realidad, el miedo es eso. Yo creo que, y de hecho dentro de algunas de las charlas decimos que el miedo es desconocimiento, uno le teme a lo que desconoce. Entonces, cuando yo presenciaba algunos eventos que no entendía, pues claramente el terror, lo que les digo, a los 8 años que me mandaban a la tienda a atravesarme el conjunto a oscuras, Dios mío, todo lo que se sentía, eso era un terror infinito, ¿sí? Entonces uno como que corra, que ni que se le ocurra que se vaya la luz ni nada, porque lo que siga. ¿sí? A diferencia del día de hoy, o sea, el día de hoy claramente hay entidades incluso negativas que se le acercan a uno, que en otras culturas o en otras corrientes de pensamiento lo pueden llamar incluso hasta los demonios por su energía, por su carga y todo eso, pero realmente ya uno entiende como un rol diferente. De hecho, algunos de los procesos que interacciona uno en unas realidades de obsesión dentro del espiritismo, nosotros llamamos obsesión a lo que otras culturas llaman la posesión. ¿Sí? Dentro del catolicismo, el exorcismo que uno hace dentro de la rama de pensamiento y dentro de la línea mía es un proceso desobsesivo lo que uno hace. Digamos que claramente conozco mucho la línea de la religión católica porque mi familia es católica en el sentido espiritual, religioso de la ceremonia, la iglesia, la misa, todo eso. Y pues digamos que conozco como un poquito de eso, pero entonces los exorcismos dentro de la iglesia católica, por ejemplo, es más atacando a esta entidad negativa. ¿Sí? Entonces es como, vete demonio, lárgate de aquí, vete al quinto pailón del infierno, es como una pelea con este espíritu negativo. Y dentro del espiritismo nosotros la comunicación que tenemos con las entidades negativas es entendiendo que también son seres todos como hijos de Dios, o sea, de una u otra manera también son los hermanos de uno porque somos creados por el mismo Padre, ¿sí? Y en las conversaciones con estos espíritus sufridores, de hecho, muchos de ellos se presentan en forma para asustarlo a uno,
¿sí? Ay, que yo soy el demonio, yo soy Lucifer, yo soy Belcebú, yo soy, ¿sí? Pero conociendo uno esta realidad espiritual, sabe uno que el que es mentiroso en la vida física, cuando se muere, pues no va a dejar de decir mentiras. Entonces, desde el otro lado, con tal de sembrarle a uno miedo, ellos se presentan con 20.000 nombres exóticos que si uno tiene un preconcepto de decir, uy, es que si es Belcebú, es que es el más duro de los demonios, entonces con esto no puedo, ¿sí? Entonces, estas entidades espirituales le dicen, ay, que yo soy Belcebú, yo no, creo que no, pero no importa, si quieres que te Apellido. llame así, hablaremos así, ¿sí? Y empieza uno a ayudar a los dos planos de la vida, en un proceso, digamos que de ¿Y desobsesión, físicamente cómo se ven? ¿Como pues nosotros? son antropomorfos en el sentido de que hay cabezas, brazos, piernas, ¿sí? El modelo físico se puede llegar a distorsionar dependiendo a ese nivel Moral. negativo o positivo en el que tenga. Un espíritu de mucha luz realmente se le pierde mucho la silueta antropomorfa o la forma. Y el negativo es un poquito más denso, más material, se alcanzan a percibir algunos rasgos, y ya hay unos que son de otro nivel, de otra categoría, que se alcanzan como a deformar y se pueden incluso haber tipo como animales en cuanto a Ah, su sí. forma física, porque se moldean en esta realidad espiritual también con esa intención de generar terror y todo, ¿sí? Pero pues empieza uno Justo. ya el diálogo con ellos de una manera un poco más tranquila, a pesar de que ellos al inicio, ay, ¿por qué me mira así? Ay, ¿por qué esto? Es que yo le voy a hacer, pero pues ya el temor al día de hoy no está. Si eso me lo hubieran dicho hace 10, 15 años, 20 años, pues pucha, yo ni me acerco ahí a la puerta. No, Sí, claro. Uy, no. obviamente, más que sustos, pues la percepción en ocasiones, sin que uno lo esté pensando, pues como que lo hace reaccionar como el brinco que alguien dice buenas y uno como que, ¿sí? Uy, qué No es man que, tan feo. no es que la otra entidad lo quiera asustar a uno, sino fui yo el que me asusté porque estaba distraído, ¿Qué es ¿sí? eso? Ah, hola. ¿Qué es lo que Qué pasa? feo. Pasa mucho, muchas personas dicen, uy, es que a mí me asusta. Y yo digo, de hecho, estoy comunicándome con él y no es que lo quiera asustar, de hecho solo lo quiere saludar, le quiere mandar un mensaje, le quiere decir alguna cosa. No, es que me asusta, no, el que se asusta es uno solo ahí por el miedo y el temor, como que, uy, está aquí. Y en ocasiones pasa, uno está trabajando o algo y siente como que, pero, no, espere, estaba distraído, pero bueno, venga, a ver, entremos en comunicación, charlemos un ratico, hagamos esto, listo, bueno, gracias y chao. Uy, Dios no, qué horror. mío, no, Anderson, esta conversación está muy No me interesante. aparezca así que me asusta. Sí, tal cual. Si se va a Dígame un aparecer, no se mensajito aparezca, que va si a me hace el favor. aparecer, así yo me pongo en cuenta, pero así era eso, no, no me asuste. Ay, no, Ya Anderson, viste que va gracias a por... llegar por lo menos, sí. Sí, avise, avise. Avise, Ay, mueva no, algo. de verdad que está muy interesante esta charla, o sea, es muy corta, de verdad, muy, muy corta porque pudimos notar tu experiencia y pues tus vivencias, me imagino todas las historias. Ya vamos a hacer una nueva sección que se llama Pregúntale a Anderson, o algo así, porque está No, muy pero es interesante. extraño encontrar una persona que tenga tanto contacto con los espíritus. Y que sea, Mucho o sea, contacto. pero que tenga bases científicas. Sí, que sepa de lo que está hablando. Sí, digamos que muchas de las rutas de las que se generan es que sean, ya, Ya muchas vamos. de las rutas que se generan, Ellos son encarnados. Salió la mano. Se materializó, se materializó. muchas de las, sí, así se me llevó la idea y todo. Muchas de las experiencias y de estos eventos de otras personas la viven solo a través de su experiencia y no la educan, ¿sí? Uno puede tener esa línea, digamos que hay muchos que se comunican con los espíritus sin ser espiritistas, y hay muchos espiritistas que no son mediums, ¿sí? Entonces está el que simplemente como que fortalece la parte del conocimiento intelectual y no tiene la experiencia, como hay muchos que tienen la experiencia y no conocen interpretarla de esa forma. Yo conozco muchos otros mediums que no conocen nada de esta realidad, sino que la viven al día a día y la interpretan a su forma, ¿sí?
algunos con un poco más de cosas esotéricas, la vela, no sé, mantos y un poco de cosas externas que a su cultura o a su conocimiento la adaptan a eso, ¿sí? Entonces, pues, Sí. esas realidades, incluso sé que tanto ustedes como los oyentes y todos los que estamos compartiendo aquí hemos tenido alguna interacción con esta realidad espiritual que en ocasiones intenta uno racionalizarla en otro tipo de eventos o conceptos, o que fue un ruido, o que fue la madera, o que esto, sino que realmente pudo haber sido una interacción con esta realidad espiritual. Es el gato. Digamos que eso no es tan selecto de somos unos pocos, no, todos como condición de seres humanos tenemos esta interacción con esta otra realidad de una u otra manera. Ay, gracias, Anderson, no, de verdad que es maravilloso. Es maravilloso todo lo que nos cuentas. Nos dice Miguel, ¿cómo se llama la asociación? Se llama Asociación Médico Espírita. Ahí te la escribí, ahí se las escribí. Y nos dice Marcos Amaya, del argentino, de Radio Renacer, él nos dice maravilloso, daría lo que fuera por tenerlo en Radio Renacer algún día. Felicitaciones, Doc, un genio. Entonces ya sabes, también estás invitado a hacer contacto. Claro que sí, gracias. Con Marcos. Para que puedas estar también ahí. De verdad que te agradecemos mucho, no es muy cortico el tiempo, de verdad que es muy cortico el tiempo y está muy interesante esta charla. Sé que a los que nos están escuchando también están muy emocionadas y seguramente te vamos a seguir invitando muchas veces. Así que te agradecemos de verdad mucho por este espacio que nos brindaste. Gracias. Y acuérdense antes de dormir que hay muchos espíritus por ahí, que no estamos solos. Sí. Así es. No es por asustarnos, pero estamos siendo observados. Ay, gracias, Anderson, de verdad que te agradecemos muchas gracias de verdad por este espacio, gracias. Gracias a ustedes y claramente una felicitación por estos espacios y estos escenarios que realmente permiten conocer un poquito de esta realidad que es pues parte de nosotros como seres humanos. Gracias y felicitaciones, y a todos los que están aquí presentes pues también un abrazo y la mejor energía para todos. Ay, gracias. Ay, muchísimas gracias. Quédate ahí un momentico, ya nos vemos ahí atrásito. Gracias a todos los que estuvieron hoy en nuestro maravilloso programa, los que lo están viendo después por diferido, por favor déjenos sus comentarios también, nos interesaría saber mucho lo que piensan. Ay, mira, Julie nos escribió por qué se quedan los espíritus manifestándose en ese plano. Esa es una muy buena pregunta para el próximo programa o para cuando lo volvamos a invitar. Es excelente pregunta, claro que sí, dice Mauricio, excelente, muchas gracias, chao Lau, chao chicas. Genial, muchas gracias a todos los que se quedaron aquí. A través del cristal, por allá las del misterio, por espiritismo, misterio y reencarnación, y también estamos por Facebook. Así que muchas gracias a todos por haber estado aquí. Recuerden que nos vemos los jueves a las 7 de la noche Colombia y pueden volver a comentarnos las cosas que tengan pendientes para que nosotros podamos resolverlos en un próximo programa. Hermoso programa, gracias por esos espacios, acortan las distancias. Así queremos. Muchas gracias. Los que están viendo y no se han suscrito, por favor, suscríbanse, denle like, comenten y así hacemos muchísimos más programas de estos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a todos.